tenemos, hoy tenemos el gusto de presentar a Lucía Garrigós Calibares. Ella es bioquímica. Su título fue otorgado por la Universidad de Buenos Aires y actualmente está realizando su doctorado en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la Universidad de Buenos Aires, bajo la dirección de la doctora Andrea Sala. Cuenta con una beca doctoral CONICET. Lucía es docente de la Cátedra de Genética Forense y colaboradora del Servicio de Huellas Digitales Genéticas en la Facultad de Farmacia y Bioquímica de la UBA. Y a continuación nos presenta su seminario titulado El legado genético de los pueblos originarios de Argentina, un primer análisis de las poblaciones tehuelche y mocoví. Bueno, muchas gracias Lucía por haber aceptado la invitación y cuando quieras comenzar. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Como dijo Mayren recién, mi nombre es Lucía, soy bioquímica. Estoy realizando mi doctorado en el Servicio de Huellas Digitales Genéticas bajo la dirección de la doctora Sala. Y sí, ahí estamos. PowerPoint me lo permite. El título de mi trabajo es El legado genético de los pueblos originarios de Argentina, y en este seminario particularmente voy a abordar un primer análisis de las poblaciones tehuelche y mocoví, o llamados por ellos mismos Aoniquén y Mocoit. Los objetivos generales de este trabajo es, en primer lugar, establecer el grado de mezcla génica existente entre diversos grupos étnicos que están englobados en diversos grupos lingüísticos, y por otro lado, investigar posibles fenómenos de deriva génica, particularmente el cuello de botella, por la historia que tienen estas poblaciones, flujo génico y la extensión de la mezcla génica entre estas comunidades y aquellas europeas y africanas que se han incorporado a la matriz de este país. En el dibujo que se ve en la parte inferior se esquematiza el fenómeno de deriva génica, en el cual, por un lado, lo que ocurre es la pérdida de variantes alélicas, que está simbolizada por las bolitas rojas, que son las que se pierden, y la fijación de otras variantes alélicas, en este caso esquematizado en azul. Particularmente es de interés para este trabajo poder observar, analizar e investigar el fenómeno de deriva génica, dentro de ello el de cuello de botella, como dije anteriormente, por la historia que tienen estas poblaciones que han sufrido una reducción drástica de individuos. El modelo experimental propuesto está compuesto por alrededor de 500 muestras. Estas muestras corresponden a saliva y sangre recolectadas en diversas campañas a lo largo del país, a lo largo de varios años, ya incluso participando del Servicio de Huellas Digitales Genéticas de alguna de esas campañas, otras gracias a la colaboración de otros laboratorios y de otros colegas como el doctor Carnese. Se recolectaron entonces muestras de los chiriguano-chané, del grupo chiriguano-chané, que está ubicado en el noroeste de la Argentina, los mataco-guaycurúes, que engloba a los pigalagá, los huichí, los toba y los mocoví, que están en la zona de Chaco, Formosa y el norte de Santa Fe, los mia-guaraní, que están ubicados en el noreste del país, y los mapundún, que corresponden a la zona sur del país, y particularmente las naciones tehuelche y mapuche. En total son alrededor de 500 muestras. Yo ya llevo analizada alrededor de 300, restan otras 200, y los resultados que voy a exponer a lo largo de este seminario son los obtenidos, en parte, durante el primer año de beca. Siguiendo con el modelo experimental, los métodos que se usan de extracción de ADN, se utilizan métodos semiautomatizados, en este caso con el equipo Maxwell de Promea, que extrae ADN mediante partículas magnéticas, y para la cuantificación de ADN se utiliza la PCR en tiempo real, un kit desarrollado en el laboratorio, que lo que permite es realizar posteriormente un análisis de alta resolución de melting, que va a poder arrojar información no solamente del sexo del individuo, sino también, en caso de que tenga cromosoma Y, si este corresponde o no
al haplogrupo nativo americano gracias a que detecta la mutación M3 que es característica. Posteriormente, la amplificación y los análisis de polimorfismos genéticos se realizan con un kit particular, que después voy a desarrollar en profundidad el porqué la elección de este kit, que se llama HDPLEX de Qiagen y consta de 12 STRs. Los marcadores genéticos hipervariables de interés forense para este tipo de análisis poblacionales son, por un lado, los microsatélites o STR, que son los utilizados en el trabajo, y también de linaje como cromosoma y mitocondrial, o los de inserción de lesión o indels. Entonces, particularmente, este kit comercial utilizado de Qiagen está compuesto por 12 STRs. Los STRs tienen una clasificación según su estructura, repasándola un poco. Pueden ser clasificados en repeticiones perfectas, donde su estructura es simple. Acá lo vemos esquematizado como una unidad de repetición, en este caso compuesta por 4 pares de base, que se va a repetir una cantidad variable de veces. En el caso de las de repeticiones imperfectas, pueden ser de estructura compuesta o compleja. Aquellos de estructura compuesta es donde hay más de un tipo de unidad de repetición que se va a repetir un número variable de veces y se van a ir alternando, y las complejas están compuestas por una o más unidades de repetición con algunas secuencias más o menos variables intermedias que se ven acá esquematizados como acá y acá. Estos son los marcadores, se ven en esta tabla los marcadores que utiliza este kit comercial de Qiagen, y en su gran mayoría estos marcadores son de estructura compleja. Tenemos acá algunos, estos 3 que son de estructura simple, se puede ver acá que tienen una única unidad de repetición que se repite este número de veces, y después vemos que en su mayoría son de estructura compleja, que vemos que tienen estas secuencias intermedias. Y por último, este marcador únicamente de estructura compuesta, que vemos que tiene más de una unidad de repetición. ¿Por qué es de interés son de interés estos STRs para este trabajo? Porque justamente por sus características estructurales, gracias a estas secuencias intermedias que tienen, conservan por mayor cantidad de tiempo información genética de eventos evolutivos pasados, que es de interés en este caso porque queremos investigar el fenómeno de deriva génica. Entonces, para poder analizar este fenómeno, primero hay que establecer una interacción deriva-mutación. Como dije anteriormente, la deriva génica elimina variabilidad en la población, y una de las formas de insertar variabilidad en esa población es la mutación. Por eso, para realizar un análisis hay que establecer un balance, determinar el balance que sale de esa interacción, y para eso tenemos distintos modelos. Por un lado, el modelo de alelos infinitos, que estipula que con cada mutación que se produce, se va a generar un alelo nuevo, dada la cantidad de nucleótidos que determinan que están codificando una proteína. Cada uno, si muta, se da una cantidad infinita de alelos posibles nuevos. Para el caso de la mutación por pasos, está acá ejemplificado. Si tenemos un alelo 7, puede mutar o a un alelo 8 o a un alelo 6, y a un paso por vez. Entonces ahí también se puede determinar cuánto tiempo transcurrió desde la mutación. Si uno tiene un alelo 7 original y se encuentra con un alelo 15, puede determinar que ha pasado una X cantidad de tiempo hasta que llegó a ese paso. Después está el modelo de 2 fases, que es una mezcla sintetiza ambos modelos, tanto el modelo de alelos infinitos como el de mutación por pasos, donde establece que se pueden generar mutaciones de varios pasos.
Y el modelo de K-alelos, que se contrapone un poco al modelo de alelos infinitos, porque establece que un alelo puede mutar, en este caso del 8 al 7, del 7 al 8, perdón, pero posteriormente puede volver a su estado original volviendo a ser 7. Entonces en ese caso tenemos K alelos, o sea, un número finito de alelos. Retomando un poco por qué es de elección estos marcadores complejos, Christeku y Sherwin en el año 2009 investigaron un poco estos marcadores de estructura compleja para estudiar el fenómeno de cuello de botella en una población de koalas, y establecieron que los marcadores complejos conservan por mayor cantidad de tiempo esta información genética de eventos pasados y poseen un mejor ajuste al modelo de alelos infinitos. Yendo puntualmente al análisis realizado poblacional, utilicé dos programas básicos que son Arlequin y Genalex, que es una extensión de Excel. Fueron de utilidad, por un lado, para determinar en una primera instancia muestras idénticas. En estas campañas que se realizan, aparte de un consentimiento informado que firman los participantes, también se les hace una encuesta sobre las posibles relaciones de parentesco que tienen con otras personas que también participan del estudio, y algunas otras preguntas sobre su origen, su lengua madre, etc. Estas encuestas muchas veces se ve que posteriormente no se condicen con los datos genéticos. Quizás dos personas que declaran no ser parientes terminan siéndolo, o viceversa. Entonces, con estos programas, primero podemos identificar muestras idénticas, también porque al participar varias campañas y se fueron recolectando muestras de esas diversas campañas, también puede ser que alguna muestra se repita, y bueno, y quitando las relaciones de parentesco de primer grado. También se puede, gracias a estos programas, se pueden determinar las frecuencias alélicas, si están o no los distintos marcadores en equilibrio de Hardy-Weinberg, y el valor de heterocigosidad para cada uno. Repasando un poco, lo que es el equilibrio de Hardy-Weinberg es un estado en el que se encuentra la población en la cual sus frecuencias alélicas y genotípicas no van a variar. Y no varían gracias a que se cumplen una serie de supuestos. Que hay panmixia en la población, o sea que el apareamiento es aleatorio, que no hay fenómenos evolutivos, ni de deriva génica, ni de mutación, migración, ni de selección natural, que hay un equilibrio entre sexos, o sea que hay un número igual de machos y hembras, que las generaciones son discretas, o sea que no se superponen, y que el N poblacional es muy grande. Lógicamente estos supuestos no se cumplen, pero los marcadores se ve que están de todas formas en equilibrio, y para lo que es el área de forense, es de utilidad que los marcadores estén en equilibrio justamente para poder determinar los grados de parentesco, para poder identificar individuos, y para que esos marcadores puedan ser usados en causas forenses, y particularmente para el análisis poblacional, el tener los marcadores en equilibrio de Hardy-Weinberg permite realizar comparaciones entre poblaciones, que es lo que posteriormente vamos a realizar. Ahora, yendo hacia las poblaciones analizadas, la primera es una población aoniquenc o tehuelche, perteneciente a la localidad del Chalía, en el sur de la provincia de Chubut. Y lo primero que pudimos observar en esta población es una microvariante, aparentemente no descrita hasta el momento, que corresponde a este alelo que se ve acá, el 21.1, en este marcador de 8. Se analizaron un total de 51 individuos, y en un análisis básico por Arlequin se observa que estos dos marcadores, de 4 y de 10, no se encuentran en el equilibrio de Hardy-Weinberg. Se utiliza un p-valor de 0,05, y para estos dos loci se observa que es inferior. Entonces no se encontraría en equilibrio de Hardy-Weinberg. Tanto para ambos marcadores, la heterocigosidad observada resulta menor a la heterocigosidad esperada.
Pero analizando lo inverso, encontramos todos estos loci donde la heterocigosidad observada es mayor a la heterocigosidad esperada. Y eso es de interés particularmente para la investigación del fenómeno de cuello de botella. ¿Por qué? Porque cuando ocurre un fenómeno de cuello de botella, este va a tener dos efectos, un efecto a corto plazo y un efecto a largo plazo. El efecto a corto plazo es la pérdida de variabilidad genética por pérdida de alelos de baja frecuencia. Los que primero se pierden son justamente los alelos de baja frecuencia. Y en un efecto a largo plazo, lo que va a ocurrir es una disminución de la heterocigosis. Pero en un principio, lo que se observa es, en las primeras generaciones, después de transcurrido este cuello de botella, un aumento transitorio de la heterocigosidad observada respecto a la esperada, por la pérdida de alelos de baja frecuencia. ¿Por qué? Porque los alelos de baja frecuencia no contribuyen demasiado a la heterocigosis, porque justamente están en baja frecuencia. Al eliminarlos, la heterocigosis no cambia significativamente, pero disminuye bastante el número de alelos. Entonces, para ese número de alelos, la heterocigosis observada debería ser mayor. Entonces se produce entonces se produce este aumento transitorio de la heterocigosidad observada. Que resulta lógicamente de interés porque podría estar evidenciando este cuello de botella que queremos observar. En esta población entonces observamos dos marcadores fuera del equilibrio de Hardy-Weinberg y podemos analizar las causas que pueden llevar a esta falta de equilibrio. Lógicamente lo más tentador a priori es pensar que se debe a este fenómeno evolutivo que estamos queriendo evidenciar, pero al tratarse de STRs son más susceptibles a diversos errores metodológicos, que hay que lograr descartar antes de continuar con el resto de las posibles causas, como la endogamia, la subestructura, justamente estar observando que esté la población bajo el efecto de algún fenómeno evolutivo, que haya una mezcla reciente, un desequilibrio de ligamiento, etc. Entonces, al tratarse de STRs, el fenómeno más frecuente es el de dropout. Justamente estas muestras particularmente de esta población Aonikenk son muestras que se han recolectado hace muchos años y que estaban conservadas en freezer y se han analizado para otras investigaciones previamente, por lo tanto han sufrido varias veces el proceso de congelarlas y descongelarlas, lo que lleva a que estén degradadas. También tienen una baja concentración de ADN esas muestras, y acá podemos observar, por ejemplo, para este locus D4, que en una primera amplificación se ve solo un alelo y después aumentando el input de ADN se recupera otro alelo. Por lo tanto ahora estaríamos subiendo un poco esa heterocigosis observada. Entonces, recapitulando, para descartar estos errores metodológicos, en el caso del exceso de homocigotas, donde observo una heterocigosidad menor a la esperada, las causas son justamente estas: el fenómeno de dropout debido a muestras degradadas, a un bajo input de ADN, y por otro lado el exceso de heterocigotas que queremos atribuir justamente a observar este fenómeno de cuello de botella, puede deberse a la presencia de artefactos por un exceso de ADN en el input a la hora de amplificar. Descartando estos errores metodológicos, continuamos con el análisis, y particularmente tenemos un antecedente en el laboratorio de utilizar este kit comercial de marcadores complejos, en un trabajo en colaboración de varios laboratorios a lo largo del país, en el cual participó el Servicio de Huellas Digitales Genéticas también. Se realizó este trabajo, donde se recolectaron 980 muestras a lo largo del país, en estas provincias que se observan en el mapa, y se realizó un análisis poblacional, donde se determinó que el marcador de 3 en Buenos Aires no estaba en equilibrio, y el de 2 en la muestra global de la población argentina tampoco. Pero fuera de ello,
todos los marcadores estaban en equilibrio. Entonces estos datos lo que nos permitió es tener una base de datos de referencia para comparar las poblaciones nativoamericanas que estamos analizando ahora. En este caso, por la ubicación geográfica, se compara la población amoniquén analizada con la población de la provincia de Chubut. Y lo primero que observamos en un análisis por la Arlequín es que la heterocigosidad es mayor para todos los loci en el caso de Chubut comparada con la población tehuelche. Por otro lado, analizando la diversidad general, se observa también que la población amoniquén posee una diversidad menor que la población de Chubut. La diversidad no es nada más que la heterocigosidad, pero es la heterocigosidad promedio para todos los loci, es 1 menos la sumatoria de los homocigotas, y esto que se observa acá es una corrección por el número muestral. Continuando con la comparación entre ambas poblaciones, observamos que el número de alelos por loci también es menor en la población tehuelche comparada con la de Chubut, para absolutamente todos los loci. Y después también resultó interesante encontrar este índice M significativo para este locus de 21, que es un locus, es un STR complejo. Este índice M, o índice de Garza-Williamson, es una relación entre el número de alelos y el rango alélico. Y viene también un poco a dejar en evidencia ese fenómeno de cuello de botella como el aumento transitorio de la heterocigosidad. ¿Por qué? Porque el rango alélico, en una primera instancia, como dije anteriormente, lo primero que va a ocurrir es una disminución, es una pérdida de los alelos de baja frecuencia. Por lo tanto, el número de alelos, o K, va a disminuir. Pero el rango alélico no se va a ver afectado. ¿Por qué? Porque para afectar el valor del rango alélico, tengo que perder alelos que estén en ambos extremos, o sea, o de muchas unidades de repetición o de pocas. Si eso no ocurre, el rango alélico no se modifica, pero hay una reducción significativa del número de alelos. Por lo tanto, este índice M, o índice de Garcia-Williamson, va a disminuir, y eso es lo que deja en evidencia el fenómeno de cuello de botella. Los autores determinaron un valor de corte de 0,68, y aquellas poblaciones que estén por un valor inferior de este índice podrían estar indicando un fenómeno de cuello de botella. Después, por otro lado, se realizó una prueba exacta de diferenciación entre la población de Chubut y la Oniquén, y a pesar de todos estos valores, de todos estos parámetros, no se obtuvieron diferencias significativas entre ambas poblaciones. Y ahora voy a exponer brevemente un primer análisis de la población mocoví o mocoit, de individuos de la localidad de Tostado, que es una localidad del norte de la provincia de Santa Fe. En un primer análisis de Arlequín, lo que observamos es que absolutamente todos los marcadores se encuentran en equilibrio, y particularmente todos los marcadores presentan una heterocigosidad observada mayor a la esperada, salvo para estos dos loci, donde la heterocigosidad observada es menor a la esperada. Y nuevamente, para el mismo marcador de 21, observamos un índice de Garza-Williamson significativo. Y recordando, este marcador es de estructura compleja. Posteriormente, realizamos unos gráficos de comparación de la distribución de las frecuencias alélicas, tanto entre la población tehuelche con la de Chubut, como de la mocoit con Argentina, porque en el trabajo realizado no se analizó la provincia de Santa Fe. Y lo que se observa es que para las poblaciones nativoamericanas ocurre una pérdida de alelos de baja frecuencia que solo se observa en la población de Chubut o de Argentina. Aquellos gráficos que tienen estrella corresponden a marcadores de estructura compleja. Podemos observar esa pérdida de alelos de baja frecuencia, y para aquellos alelos que se comparten en ambas poblaciones se observa una
una diferencia bastante significativa en esas frecuencias alélicas, ¿no? Acá particularmente está indicándose la microvariante encontrada en la población tehuelche, que no estaba en la población de Chubut ni en ninguna otra. Según la estructura del marcador también vemos mayores diferencias. Y por último, lo que se realizó es un gráfico mediante el método del centroide, utilizando el programa GenoClimb, que según Harpending, es un método desarrollado por Harpending, lo que se establece es la distancia a una recta, que es la que está trazada acá en color rojo. Esa recta representa la heterocigosidad esperada. Entonces, lo que se establece es que aquellas poblaciones que se encuentran por encima de esa recta poseen una mayor variabilidad, y aquellas que se encuentran por debajo de la recta no solamente tienen una disminución de su variabilidad, sino que podrían estar siendo, podrían haber sufrido esas poblaciones un fenómeno de cuello de botella. Y lo que observamos, analizando las poblaciones de Tehuelche, Mocoví, de Argentina, de Buenos Aires, Río Negro y Chubut, es justamente que ambas poblaciones han quedado muy por debajo de esa recta. Resumiendo un poco todo lo analizado, se observa una menor diversidad tanto en la población Mocoví como Tehuelche en comparación con las poblaciones urbanas analizadas, con pérdida de alelos de baja frecuencia. Se logró observar una heterocigosis observada mayor a la esperada para algunos de estos loci, lo cual es de interés para la detección del fenómeno de cuello de botella. En el marcador de 21 se obtiene un índice de Garcia-Williamson significativo, es decir, menor a 0,68, y para ambas poblaciones también se observó una mayor distancia al centroide, pudiendo evidenciar el fenómeno de cuello de botella. ¿Cómo es que continúa este trabajo? Restan analizar unas 200 muestras aproximadamente, también realizar unas gráficas de distribución de frecuencias alélicas particulares, donde las poblaciones que están en equilibrio muestran una distribución de frecuencias alélicas en forma de L, y aquellas poblaciones que han sufrido un fenómeno de deriva génica presentan una distorsión de ese gráfico en L. Resta también realizar un análisis de estructura, un análisis de mezcla génica y flujo génico, particularmente para estos marcadores autosómicos. Ya en el laboratorio se habían analizado marcadores de linaje, de cromosoma Y y mitocondrial, y se observó que está conservado el componente nativoamericano para estos marcadores. Resta analizar el grado de componente nativoamericano para marcadores autosómicos, que son los que están sometidos a recombinación, y realizar también un análisis del equilibrio mutación del IVA. Muchas gracias. Bueno, gracias, Lucía. Felicitaciones por todo tu trabajo.